En este tramo de Un canto se hace el viento, estamos nuevamente en comunicación telefónica con Coqui Ortiz, que está presentando temas de su nuevo disco que se va a denominar Álbum de Memorias. Hola Coqui, ¿cómo estás? Fernando Pellegrini te saluda aquí desde Un canto se hace al viento. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, che? Bueno, un gustazo y muchas gracias por la comunicación, por el espacio. Y es interesante hablar de este disco nuevo, estas nuevas canciones, porque habla de la memoria, algo que en este país es una palabra muy simbólica, que tiene mucha significación. Álbum que tiene memorias. ¿Cómo lo podés definir? ¿Qué cosas nos podés contar sobre este disco? Bueno, es así, tal como lo dice el nombre. En este caso, ¿cómo es? Busqué esa síntesis y que sea tan gráfico también. Ahora, viste que también a los discos se le llama álbum, y también pensar que es eso, viste, como un álbum de fotografía que uno recorre y como dice un querido amigo también, el Bosquín Ortega, que está presente en este disco, que recordar es volver a pasar por el corazón. De eso se trata el disco. Yo, fíjate que aquí en mi ciudad de Resistencia, en Chaco, en la década del 80 más o menos, yo cursando eh, el secundario, comencé a tocar la guitarra y al poco tiempo, digamos, cuando más o menos fines de los 80, cuando salía de quinto año, me empecé a entreverar en el ambiente de los músicos ya un poco más profesionales, lo que ya tomaban la música como oficio. Antes de eso tocaba nomás en el barrio, en la vereda, en el patio de mi casa, con los guitarreros, digamos, que arrimaban y que yo de pronto iba aprendiendo de cada uno de ellos. Así siguió mi aprendizaje, pero ya de la mano de, como te digo, músicos que ya en mi ciudad se dedicaban al oficio de la música. Y también, eh, cosa que me sucedió sin darme cuenta en ese momento, que yo iba a la casa de cada uno de ellos, lo encontraba en distintos lugares, y vos sabés que todos ellos componían, por eso yo hacían canciones, ¿viste? Pero de una manera muy apasionada, aparte que la compartían, ¿viste? Y por eso yo a esa pregunta que por ahí me hacen de vez en cuando, de en qué momento empecé a componer o en qué momento me hizo ese popular clic, que le dicen, bueno, yo digo, no, en ningún momento, yo ya me crié así entre gente que componía y gente que componía y no editaba, y ni siquiera a veces mostraban, pero obras de un gran valor. Claro que en esa época hubo un emergente, una bandera de esa generación que se llamó Cito Segovia y que fue un gran cantautor de proyección nacional, que viste en los 80 Cosquín era como un faro también, una plataforma por la cual de pronto podían ingresar y saltar también hacia los sellos discográficos y demás. Entonces, eh, él en muy poco tiempo, en unos años, grabó como 5 discos y después junto a otros músicos muy importantes acá de la región, de Chaco, Corrientes, fallecieron en un accidente, un trágico accidente, toda una delegación de músicos que andaba recorriendo el interior de Corrientes previo a un viaje que iban a hacer a Francia, y cayeron al río, una cosa de locos que pasó en ese momento, y ahí el río se llevó la vida de varios de estos excelentes músicos como los hermanos Sheridan y más. Y cómo es, pero de esa generación y de Cito, por ejemplo, que él había grabado, los compañeros de esa época, muchos de ellos que fue con quienes yo me crié, eh, también componían canciones y de manera colectiva, porque hay un tejido ahí que sucede entre muchos de ellos. Cito componía con Bosquín Ortega,
con Lino Mancuello, pero a su vez Lino Mancuello con Calle Gauna y Calle con Bosquín y Calle con Marta Aquiles y Cito con Marta Aquiles y todos se juntaban, todos se entreveraban y se pasaban cosas, se ve que no era una cosa así. Y como es, bueno, yo con el tiempo andando los caminos, siempre llevé canciones de todos ellos porque yo aprendí con todos ellos y tenía como referencia siempre eso del lugar de donde yo vengo. Pero también me encontré con que cuando la gente me decía, che, ¿dónde lo encuentro a Raúl Junco, a Lino Mancuello, a Roberto Rodríguez, a Cayetano Gauna, a Bosquín Ortega? ¿Cómo es? No había cosas de ellos, no había discos, por ejemplo, que estén en circulación o cómo es, en formato, o decir, CD en su momento y después ya en las plataformas, en YouTube, en demás. Entonces, me fui dando cuenta de eso también con el paso del tiempo, del lugar donde yo venía y que todo ese tesoro también habría quedado ahí en un lugar guardado y por eso decidí hacer el disco hace unos años ya. Y para hacer el disco yo armé un relato que escribí en décimas. Entonces, en décimas voy diciendo un poco el fundamento, el lugar de donde vengo, y también homenajeando a cada uno de ellos, a algunos lugares de mi ciudad donde acontecían, viste, los encuentros, y hasta hoy también todavía en algunos queda eso vivo. Y, cómo es, y voy rindiendo homenaje a cada uno de ellos. Hay uno que se llama Humberto Falcón, que bueno, Humberto sí arrancó haciendo en el 88, 89 radio con Cito Segovia y hasta hoy Humberto sigue haciendo radio, difundiendo las cosas nuestras y sigue grabando y haciendo cosas, pero después los otros que te nombré, por ahí no, es difícil encontrar material de cada uno de ellos, ¿viste? Entonces, eh, este es un laburo que también, por otro lado, vengo escribiendo un libro y también con amigos venimos haciendo un banco de canciones para rescatar una cantidad de canciones de todos estos autores que te nombro y que hay unos cuantos más, digamos. Yo en el disco, de algún modo, rindo homenaje a algunos de ellos que son con quienes yo tuve un contacto muy estrecho, digamos, ¿no? Entonces, estos que te estuve nombrando van apareciendo en cada canción y también ahí voy tejiendo un puente con las otras generaciones, con algunos chicos que ya arrancaron después y yo también le pude transmitir esto a algunos compañeros de ruta que por ahí no vivieron ese momento que viví yo, pero que yo le fui transmitiendo esto. Entonces, el disco tiene la participación de unos 15 amigos ahí que están tocando, cantando, y cantamos juntos, en algunos casos armé que cante uno solo, ¿viste? O a dúo, trío, bueno. Y por otro lado, yo en vivo voy haciendo como un espectáculo unipersonal en el cual hago, por supuesto, todo esto del relato en décimas, pero las canciones, bueno, son algunas que pueden estar en el disco, en otra versión la hago yo solo, o también en algunos casos, bueno, tengo la libertad de cantar otras canciones de estos mismos autores, ¿viste? Así que bueno, por un lado voy llevando como un espectáculo, como te digo, unipersonal, y por otro lado va saliendo el disco que ya han salido 7, 8 temas y ya faltan unos poquitos temas para completar. O sea que este trabajo es un homenaje a esos maestros que te forjaron a vos en el camino de la música y tiene esa mirada personal, pero también de reivindicar y de volver a valorizar esas piezas musicales que, como vos bien decís, quizás entran en un olvido de la difusión y vos te tomás este trabajo de recopilar. También, claro, incluso no solamente que puedan ir quedando eh, en el olvido o que se tapen por otras cuestiones, sino que hay obras que en este caso incluso estamos grabando por primera vez, ¿viste? Hay temas que aún permanecen inéditos y no los vas a encontrar en otro lugar, ¿viste? Entonces,
fíjate vos el valor que tiene también, ¿no? Por eso te digo, también tiene como un trabajo de rescate, digamos, patrimonial. Eso es lo importante, lo que vos decís, ¿no es cierto? Un rescate de nuestra cultura, esa tarea de recordar y de poner en memoria tiene una simbología muy importante. Sí, sí, por supuesto. Aparte, yo creo que también cuando yo voy y toco en los lugares, yo solo, o cuando escuchás el disco, también podés advertir un poco que en mi ciudad y entre estos compositores iba fluctuando la cuestión de la música regional, el chamamé mezclado con la canción latinoamericana, y de todo eso también sale una mixtura, digamos, muy particular. Y fíjate vos que yo cuando comencé a andar los caminos, apareciendo yo desde el litoral, rápidamente se asocia al chamamé, ponele, ¿viste? Entonces por ahí yo cantaba y decían, bueno, este muchacho está dentro de lo que podríamos decir, no sé, la renovación, ¿viste? Me decían, vos buscaste innovar. Y yo digo, no, 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 no. El problema es que no conocieron a mis referentes. Entonces, yo cuando te digo el Negro Rodríguez, podría tener, no sé, 90 años hoy el negro, y ya componían de esa manera, ¿entendés? Después los otros tendrán 70 y pico, 80 años, y componían, escribían de ese modo, del cual yo también tomé ese legado, al cual le puse lo mío, obviamente, escribí lo propio, eh, también después, obviamente, fui influenciado o también le fui eh, poniendo la información que yo también iba encontrando de otros lugares. Pero hay una matriz de la canción eh, resistenciana, por decirte, y que dentro del panorama de la música del litoral tiene rasgos un tanto particulares, digamos, ¿viste? Pero tampoco es como para hacer una diferenciación, digamos, pero bueno, hay grandes referentes en la canción del litoral como Teresa Parodi, como Antonio Tarragorros, Mateo Villalba. Bueno, estos tipos que yo te nombro acá podrían estar en esa línea, digamos, y las obras tenían un gran valor y, ¿cómo es? Yo a la vez que obviamente escuchaba a estos referentes que te nombré también como Teresa, o podría escuchar Citarrosa o Los Olimareños o Chico Buarque o Silvio Rodríguez, a la vez me deslumbraba también con estos tipos que acá a 10 cuadras de casa se les ocurría componer canciones, ¿viste? Y eso para mí fue determinante y fue muy, muy lindo, ¿viste? Pero bueno, vos escuchás y decís, claro, este viene de ahí, no inventó nada, o sea, le puso lo suyo, pero vengo de una herencia también, ¿viste? Eso me parece que es importante, ¿viste? Porque si no, uno a veces, yo quedé muchas veces en ese lugar incómodo de pensar que uno quiere innovar o romper con una tradición y digo, no, lo que pasa es que hay cosas que no se conocen, uno viene en un río en el cual vamos subiendo y vamos llevando lo que hay, ¿viste? Coqui, ¿hubo un momento en estos últimos tiempos que vos tomaste este rumbo, esta decisión de reivindicar, de poner, de traer del recuerdo estas canciones y a estos maestros de la música? ¿Algo pasó por ahí que te hizo tomar definitivamente el rumbo de hacer este disco que estamos conociendo ahora, que se llama Álbum de Memorias? No, es algo que lo tuve presente siempre y desde que grabé el primer disco ya hace más de 20 años, bueno, en el primer disco incluso incluí un tema de Bosquín Ortega, eh, y después siempre en mis presentaciones, como te digo, sobre todo cuando me alejo un poco acá de la zona, siempre hice algún bloque diciendo, bueno, miren, de este lugar vengo yo, y siempre canté canciones de mis mayores, como también canciones de referentes que son más de la región, ¿viste? Siempre mezclé esas dos cosas. Lo que pasa es que, bueno,
Fíjate que te estoy diciendo, en más de 20 años, desde que grabé en el 2002 el primer disco hasta ahora, solo saqué 5 discos, pero eso tiene que ver con una cuestión muy puntual, que es de producción, de recursos, porque bueno, yo soy un músico que bueno, ahora me parece que ya la cuestión de músico independiente ya no va más, porque medio que todos somos independientes, ¿viste? O sea, uno tiene que hacer todo el proceso de grabar un disco, ¿viste? Desde la creación, la producción, pagar el estudio, pagar todo, buscar recursos para hacerlo. Y, y estas cosas yo las hice siempre, incluso las décimas las escribí hace 10 años atrás, cuando ya pensé en grabar este disco. Y muchas veces hay incluso videos por ahí donde yo iba tirando algunas décimas, contando algo, siempre lo hice. Ahora llegó el momento de simplemente poder, como es, plasmarlo ahí en un disco, pero los canté siempre, siempre tuve presente esto. Y como te digo, hace muchos años también ya tenía ganas de grabarlo y no lo pude hacer. Ahora, terminando este disco, ya voy a empezar a grabar otro, ese sí ya nuevamente volviendo a los procesos míos de la canción propia, incluso a grabar, ¿cómo es? Un repertorio que tiene que ver con, por decirlo, el género canción. Anteriormente grabé, fíjate, había hecho 2 discos iniciales que más o menos tenían las mismas características, con canciones propias, con una mirada sobre la música del litoral como amplio, ¿no? Yo me siento más un fronterizo, digamos, no un chamamecero puramente, ¿viste? Sino más fronterizo. Entonces hay como un mapa cultural del cual yo me siento parte y que tiene que ver con toda la región, hablando de lo que es esta región del nordeste argentino y Paraguay, Brasil, Uruguay, que tenemos toda una misma matriz. Entonces, yo grabé 2 discos más o menos con eso. Después hice un disco con Don Aledo Meloni, un poeta que vivió hasta los 103 años y con quien tuve la oportunidad de compartir una amistad y una gran parte del camino. El disco anterior, el cuarto, sí es un disco dedicado puramente al género chamamé. Y ahí sí trabajé específicamente con Facundo Rodríguez, que es un gran guitarrista, un enorme guitarrista argentino, y gran conocedor del género chamamé. Con él y Julio Ramírez en el acordeón. Ese disco sí está dedicado puramente al chamamé. Este, que es, como te digo, un álbum de memorias de la canción, porque fíjate que hay artistas que podrían decir, bueno, yo voy a grabar mis memorias, los temas con los que empecé, que yo también empecé cantando a Aníbal Zampayo, a Teresa, a Julián Cini, podría nombrar qué sé yo, al Cuchi Leguizamón, a Tejada Gómez, a Cita Rosa, ¿viste? Uno cuando arranca se va tomando de todas esas obras de los grandes compositores. Pero a la par, como te digo, yo convivía con esto y me deslumbraba también el canto de los que estaban aquí en mi ciudad. Entonces, bueno, ahora cerrando esta etapa, este disco, me parece muy valioso para mí, lo pude hacer y el próximo ya vuelvo a ir compartiendo lo mío y con un género más abierto que podría decirse el género canción, ponele, que por más que tenga ciertos rasgos siempre nordestinos, por decirte, ya están más abiertos en sus temáticas, en sus formas armónicas, en el discurso. Así que bueno, tengo otros proyectos que calculo que en los próximos tiempos podremos ir grabando, porque bueno, acá es particular, pero nuestra provincia tiene una ley de mecenazgo que funciona bien y que, bueno, cuando uno por ahí puede llegar a conseguir alguna empresa, algún comercio, alguien que apoye un proyecto, bueno, eso en el caso mío, por ejemplo, ahora hace que, fíjate, en tiempos muy difíciles para la cultura, para el arte, para la circulación, bueno,
tenemos ahí unos fondos para el estudio de grabación, para hacer las gráficas, para producir, y bueno, eso hace que por lo menos uno pueda estar sacando producción, ¿viste? Eso está buenísimo. El disco del año 2023, ese Chamamé Sentido, entonces podría ser como un antecedente, una primera experiencia, un primer recorrido para este disco que conocemos ahora que se llama Álbum de Memorias. No, ese es distinto porque ese es un disco como es en el cual yo abordo, como te digo, estrictamente el género chamamé, que en los otros no está presente así con esa intensidad, digamos, ¿no? Pero en ese disco incluso incluyo una canción también, un tema de uno de los maestros que tuve acá, incluyo algunos temas de otros amigos, pero en general casi toda esa producción es de la cosecha propia, digamos, de mi autoría, por decirte, ¿no? Pero es como una visión propia también del cancionero, de lo que yo fui haciendo sobre el género chamamé. Y este disco entonces va a ser, comenzado a presentar, lo vas a hacer en Buenos Aires, y el formato va a ser este de poder presentar las canciones que incorporan y que rescatás de estos maestros de la música de tu región, pero también irás intercalando con estas décimas que los van a unir, que nos van a acercar un relato entre canciones y décimas. Claro, el disco completo ya durante el mes de octubre va a estar completo porque ya viene saliendo desde la primera semana de agosto. Viene saliendo un tema más o menos por semana, más o menos así. Así que desde la primera semana de agosto se va publicando semana a semana una canción. Así que para octubre ya el disco va a estar completo en las plataformas, las 12 canciones. Y, y en el disco, como te digo, cada pista, cada canción incluye las décimas de introducción a la canción, ¿sí? Y eso es lo que yo también vengo haciendo en vivo desde la primera semana de agosto, que lo presenté acá en Chaco, en, en el nuevo espacio que creó Humberto Falcón, que es uno de los homenajeados en el disco que te mencioné antes. Y bueno, después lo presenté en varios lugares, en varias ciudades, en Corrientes, en Rafaela, en Paraná, en Posadas. Ahora voy a estar haciendo también, me voy para Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Y en noviembre estaré presentando en Resistencia, sí, con los invitados, porque son todos de acá de la ciudad de Resistencia, salvo dos queridos amigos que sí están viviendo en Buenos Aires, que son Marcelo y Hugo de la MEA, que tienen su proyecto que se llama 2 más 1, ese trío maravilloso que tienen los dos hermanos con Ariel y que hacen, como es, canciones del cancionero popular latinoamericano. Bueno, ellos también son parte de este disco y de la manada chaqueña, ¿viste? Así que ellos también están participando ahí en el disco. Por eso te digo, a la par que pueden ir en algunos de los lugares donde yo estaré tocando solo y por ahí toco también otras canciones, a la par pueden ir escuchando versiones distintas del disco que van saliendo semana a semana. Y para el mes de octubre ya el disco completo va a estar subido a las plataformas. O sea que estás adoptando estas formas de recorrido y de presentación de los materiales que hoy están en la palestra, en la moda, que son las plataformas de difusión musical y dosificación de las canciones semanas por semana, así que la gente te puede encontrar como Coqui Ortiz, pueden poner en el buscador Coqui Ortiz y el nombre del disco es Álbum de Memorias y ahí ya empiezan a salir las canciones que se están conociendo hasta ahora y en el próximo semanas tendremos nuevas. Ya en este mes de octubre están todas ahí para escuchar, para que la gente pueda apreciar este material. Exacto, sí, sí, sí. En las redes sociales, en Facebook, en Instagram,
ponen Coqui Ortiz, me encuentran ahí van a ver la promoción de cada tema, cuando se va publicando, por ahí cuento alguna historia, y después van a YouTube, a Spotify, esas plataformas, y ahí van a ir encontrando los temas y por ahí también descubriendo a lo mejor otras cosas que ya hice y que por ahí no estaban sabiendo. Por eso te agradezco también por el espacio, porque siempre vamos de algún modo descubriendo, conquistando oídos y corazones nuevos. Es así también el camino, largo y siempre de algún modo estamos empezando. Y digámosle a la gente que entonces álbum de memorias de Coqui Ortiz va a estar siendo presentado el jueves 16 de octubre a las 21 en Buenos Aires, en el espacio Hasta Trilce, que se encuentra en la calle Massa 177 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que las entradas, que son bastante económicas, que acompañan los tiempos que vivimos, se pueden conseguir por Alternativa Teatral. Ahí en el escenario de Hasta Trilce se va a mostrar todo lo que nos acababas de decir que están mostrando en el resto del país. Así mismo, así como lo decías, así que bueno, está hecha la invitación y ahí esa noche también se va a acercar a compartir un rato la querida Teresa Parodi, con quien, bueno, tengo también la bendición de tener una relación muy linda de muchos años y una amistad y por supuesto la admiración siempre por su obra, y ella conoce profundamente la música de la región y conoce esto que cuento porque, bueno, en sus inicios también acá entre Resistencia y Corrientes está ese puente, siempre hemos cruzado para un lado y para otro y nos mezclamos, entonces ella tiene mucha historia también en sus comienzos de este lado, en esta ciudad, y va a ser muy lindo estar ahí con ella, conversar y compartir un poco de música. Con respecto a las décimas que tanto los cantautores han explotado y han ejercitado la construcción de las décimas, ¿vos considerás que en este caso las décimas te están sirviendo para construir una crónica que rodea a esas canciones que estás homenajeando y a esos maestros? Sí, 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 por supuesto, porque tiene un desarrollo la décima también que permite de manera poética ir relatando, ¿viste? Y eso es lo que a mí me sedujo, digamos, lo que a mí me gusta, a mí me encanta escuchar historias y contar historias, pero bueno, eh, cuando uno se pone a escribir en versos y por momentos puede ir contando la historia en versos, me parece, a mí me gusta mucho eso, así que bueno, pude hacerlo y escribí cerca de 40 décimas para este trabajo. Bueno, hay que escucharlas y hay que compartir las canciones. Le recordamos a la gente que eso va a ser en Buenos Aires el próximo jueves 16 de octubre a las 21 en Hasta Trilce, y que ya están las entradas ahí para la venta en Alternativa Teatral. Coqui Ortiz presentando este nuevo disco que se llama Álbum de Memorias. Coqui, te agradecemos nuevamente el tiempo que nos has dedicado para hablarnos de todo este material nuevo y también para ubicarlo en un lugar de nuestra memoria. Así que te agradecemos el tiempo destinado a charlar con nosotros. Bueno, querido, muchas gracias una vez más por el espacio, por la difusión. Y bueno, ya está hecha la invitación, así que bueno, espero que nos encontremos por allí.